Hola para todos. Muchas gracias por asistir. Hoy vamos a trabajar la virtud de la esperanza. El vicio a conquistar es la avaricia. ¿Ok? Entonces, como vimos hace 8 días, con la prudencia que está en la esfera, en el plano emocional, es ese deseo de prestarle atención a algo. O sea, es ese deseo de, ok, nace la emoción y le presto atención a algo. Ahora, con la esperanza es ese actuar, es ese hacer. Ya está la iniciativa de le voy a prestar atención a esto, ahora desde la esperanza hago lo que tenga que hacer. ¿Ok? Por eso se dice que es la fuerza de Dios, porque es ese pum, hago. Es esa encarnación de todo ese poder de Dios ahora puesto en movimiento más físico, más aquí en la vida, porque la esperanza está en el plano 9, que es la vitalidad. Tiene que ver con la voluntad, con los sentidos, con la energía, con la vitalidad, con ese, con esa pasión, pero no una pasión violenta, sino esa pasión, ese deseo por hacer cosas, por hacer las cosas. Listo. Ahora, concentrémonos primero y quiero que encarnemos un poquito. Entonces vamos a prestar atención, cerramos los ojos antes de empezar con todo el resto, conscientes de que estamos conscientes. Observamos nuestro cuerpo físico. Observamos nuestro plano vital, cómo está nuestra energía, cómo está fluyendo. Observamos nuestro plano emocional, cómo me siento en este momento. Solo observarlo sin cambiar nada, simplemente lo observamos. Y cómo está nuestra mente. Está inquieta. Tenemos muchas cosas del día, del trabajo, de la familia, o estamos tranquilos. Y ahora somos conscientes de esos 4 planos, el vital, el físico, el emocional y el mental. Conscientes de que estamos conscientes de todos nuestros planos de la naturaleza. Simplemente damos la orden. Estoy consciente de mi cuerpo físico, de mi vitalidad, de mi plano emocional y de mi plano mental. Conscientes de que estamos conscientes. Quiero que ahora nos enfoquemos solo en el plano vital, en esa energía, en esa vitalidad, en esas ganas de hacer cosas, de movernos, de descubrir. En esa voluntad, esa decisión, esa firmeza, el plano vital. Quiero que cómo se conecten con las entrañas, con ese segundo chakra, y ahí es donde está toda la vitalidad, toda esa fuerza, toda esa voluntad. Por eso tiene que ver con los deseos. La esperanza es el motor de la vida. Esperanza, vitalidad, voluntad. Y hacemos una respiración profunda y volvemos acá.
Entonces, si se dan cuenta, la esperanza es una experiencia muy similar a la fe, simplemente que es más localizada. Por eso la fe está en la esfera 6, que está arriba de la 9, y en la fe es todo más general. La fe tiene una experiencia como de más global, porque está más cercano a la unidad. Entonces, como fe es mucho más general, después se localiza y se enfoca más en la vida, en la parte vital, y ahí es donde se vuelve esperanza. Pudieron sentir esa diferencia de, ok, la fe es general y la esperanza es más local. Por eso cuando pasa algo, uno dice, cuando les pasa algo, cuando todo está muy mal, uno no dice, no pierdas la fe, uno dice, no pierdas la esperanza, porque es más general, tiene que ver algo con más concreto, tiene que ver más con la vida, con ese plano vital de la voluntad de, de existir aquí en la naturaleza, no tan general desde una parte más espiritual, sino desde una parte digamos que más encarnada, más aquí. Listo. Ahora, para cultivar la esperanza, observamos los apegos. Los apegos, el apego emocional, el apego mental y el apego físico. ¿Por qué? Porque los apegos nos quitan libertad y nos quitan capacidad de movimiento, lo cual se vuelve vitalidad. En la medida en que estamos apegados, nos estancamos en un mismo, no solo espacio físico, sino en un mismo espacio general, y entonces perdemos esa movilidad, perdemos esa vitalidad. ¿Listo? Entonces siempre observamos nuestros apegos, observamos nuestras identidades. ¿Cuántas veces queremos hacer algo y simplemente, ¿y qué van a pensar? Y no lo hacemos. Entonces, claro, desesperanza. ¿Cuántas veces por miedo a perder, a quedarnos sin plata, dejamos de hacer algo que queremos hacer? Vuelve lo mismo. Todo eso nos corta, digamos que nos quita vida o nos quita vitalidad. Okay. Vamos a hacer una pequeña integración para que podamos comprender por qué desde la avaricia, por qué la avaricia es el viso a conquistar para poder llegar, para poder conquistar la esperanza. Entonces vamos a cerrar los ojos y quiero que se imaginen que están, a ver cómo lo hacemos. Quiero que se imaginen que están en el vientre de una madre, como cuando eran un feto. Están en el vientre de su madre. Y en ese vientre la temperatura es ideal. No sienten ni frío ni calor. La temperatura es perfecta. Cada que sienten hambre, automáticamente por el cordón umbilical llegan vitaminas, proteínas, llegan todo lo necesario para alimentarse. El afecto es absoluto porque siempre están rodeados por, no sé qué hay ahí, pero siempre es una sensación de que de que nos están acariciando, de que nos están queriendo, de que nos están amando, de que hay alguien con nosotros. Entonces no se sienten absolutamente amados. Todas las condiciones son perfectas dentro del vientre de la madre. Alimentación siempre a disposición, ni siquiera surge esa necesidad de comida, porque inmediatamente apenas aparece el deseo de comer, automáticamente por el cordón umbilical llegan la comida y la proteína. Y todo es perfecto dentro de ese feto de la madre. Todo está controlado, la temperatura es ideal, todo está perfecto. Quiero que sientan esa sensación de plenitud, una plenitud completa. No falta nada, no hace falta nada, todo está a disposición, todo está disponible. Esa sensación de plenitud, de satisfacción, de me siento muy bien, me encanta estar aquí en este vientre, donde no me hace falta nada, donde todo lo que necesito lo tengo.
Es una sensación de completitud, de bienestar, de satisfacción. Y ahora, de repente, nacemos y salimos y nos procrean y nos cortan el cordón umbilical y ahora empezamos a sentir frío, empezamos a sentir calor y cada que sentimos frío o calor es una insatisfacción que se genera en nosotros y tenemos que hacer algo para poder cubrir esa satisfacción. Después empezamos a sentir hambre y pasa exactamente lo mismo. No era como antes que sentíamos hambre e inmediatamente llegaba la comida por el cordón umbilical, sino que ya hay la necesidad de hacer algo para cubrir esa hambre. Nos sentimos solos, ya no es ese constante abrazo que teníamos en el vientre, sino que ahora nos toca esperar que alguien venga y nos abrace. Y nos toca empezar a pedir atención y empezamos a crear esa insatisfacción. Ya todo se vuelve más difícil. Ya la comida, toca buscar la comida, toca buscar el calor o más calor o menos calor, pero ya empezamos a sentir esa insatisfacción ante la temperatura, empezamos a sentir ese abandono y nace una insatisfacción gigante. Quiero que encuentren y se conecten con esa insatisfacción y esa pérdida, esa sensación de plenitud. Ahora solo una necesidad de tener más, de querer volver a estar allá adentro, de querer volver a sentirse a todo momento abrazados, querer volver a sentir esa disposición de comida a todo momento, de querer volver a sentir esa temperatura ideal. Y hace esta insatisfacción inmensa. Conectan con esa insatisfacción. Desde esa insatisfacción empezamos a tener muchas necesidades y a querer suplir todas esas necesidades con muchas cosas. En el caso cuando somos bebés a punta de llorar, pero a medida que vamos creciendo a punta de comprar, de acumular, de conseguir, y nunca nos sentimos satisfechos y ahí es donde nace la avaricia. La avaricia nace de tratar de llenar esa insatisfacción y nace la avaricia y conectamos con esas ganas de suplir esas necesidades con muchas y cosas y nace esa avaricia. Esas ganas de siempre tener más y más y más, sin importar, sin importar si ya suplimos las necesidades básicas, simplemente más y más y más, y todo se trata de mí, y más avaricia. Y se vuelve como un, em- como un empujón hacia adentro, como un jalón hacia adentro, de querer más y más y más, y conectamos con ese jalón adentro, con ese jalón primordial. Porque ya no solo se trata de satisfacer, sino que ese miedo de volver a caer en esa necesidad nos hace querer más y más y más y más y más y se vuelve una insatisfacción incontrolable y ahí nace la avaricia de querer más y todo para mí. Y se siente como un jalón, como si fuéramos una aspiradora. Y conectamos con esa sensación de querer absorber y absorber y querer más y más y más y más. Y nos convertimos en esa aspiradora que queremos meter el universo dentro de nosotros. La avaricia. Y esa avaricia se vuelve una bola de nieve porque independiente de que vayamos consiguiendo cosas, siempre queremos más y más y más y más porque ya no se trata de las necesidades, sino se trata de la insatisfacción. Se trata de cumplir esa insatisfacción más y más y más y más.
permítanse caer en esa avaricia, caer en esa aspiradora. Y si se dan cuenta, esa avaricia se va convirtiendo en desesperanza, porque nunca es suficiente. Se vuelve tan insostenible esa necesidad de querer más y más y más, que caemos en la desesperanza. Porque nunca vamos a estar satisfechos. Porque ya no se trata de las necesidades, sino que se trata de querer más y más y más y más y más. Y por eso una avaricia inconsciente nos hace caer en la desesperanza. Esa avaricia insaciable, porque ya no se trata de las necesidades, sino se trata de la insatisfacción, y la insatisfacción es insaciable, y por eso nace la desesperanza. Y con la desesperanza se pierde la ilusión por la vida, porque ¿para qué voy a hacer cosas si siempre me voy a sentir insatisfecho? ¿Para qué me voy a mover? ¿Para qué voy a tener voluntad si siempre voy a estar insatisfecho? Mejor no hago nada y se pierde toda la ilusión en la desesperanza. Y por eso decimos que la esperanza no es ese creer que todo está bien, sino es tomar esa voluntad de hacer algo, de tomar conciencia de esa avaricia, para no caer en la desesperanza. Entonces, desde la voluntad empezamos a actuar con lo que se puede actuar y a ser conscientes de lo que ya no es una necesidad, ya simplemente es parte de la avaricia innecesaria. Y la esperanza es el arcángel Gabriel. Gabriel, fuerza de voluntad, vitalidad, ser conscientes de que todo lo hago con Dios. Gabriel. Gabriel me permite ser conscientes de esa avaricia. Me permite saber y tener la certeza de suplir las necesidades, qué es necesario y qué no, y en dónde estoy enfocado en una bola insaciable de avaricia, y cuando tomo la determinación de hacer algo y voy y lo busco. Esa voluntad, esa vitalidad, la vida, Gabriel. Esperanza, Gabriel. Esperanza por la vida, la vitalidad, la voluntad, la fuerza de Dios. Esa fuerza, esa determinación por salir de ese círculo insaciable de avaricia. Gabriel. Gabriel. Si conectamos con Gabriel, empezamos a sentir cómo esa fuerza de Dios y cómo ese Dios entra por nuestro chakra corona y va bajando lentamente toda esa fuerza y todo ese deseo de experimentar y de vivir, llega al segundo chakra. Y ahí es donde está la voluntad, la vitalidad, la vida. Pero nos hacemos conscientes de cómo baja Dios a la vida y cómo entra por nuestro chakra corona. Gabriel. Gabriel es ga, de ir, de expandirse, de emanciparse. Brr,
Es la sílaba de ese primer deseo de Dios, esa primera voluntad. Por eso la Biblia empieza con Breshit, brr. Por eso en el hinduismo Brahma empieza con brr. Es esa primera experiencia. Entonces Gabriel es ese brr, esa primera sensación entrando a nosotros, entrando con nuestra vitalidad, con nuestro segundo chakra. Gabriel. Esa primera experiencia de Dios yendo o viniendo, que es lo mismo. Gabriel. Gabriel. La esperanza, la fuerza de Dios. Dios yendo a todas partes. Gabriel. Y nuestra experiencia personal es esa parte de Dios, esa primera experiencia de Dios entrando en nosotros a través del chakra corona y llegando, encendiendo ese fuego interno desde el chakra, desde el segundo chakra. Gabriel. Desde las entrañas, donde está la voluntad, donde está la fuerza, donde está ese deseo. Gabriel. Gabriel, la fuerza de Dios. La libertad absoluta, sin ningún tipo de apego. Movimiento en todos los planos de la naturaleza, mental, emocional, vital. Gabriel. Dios emancipándose en la naturaleza. Gabriel. Gabriel, la fuerza de Dios. Ahora, permítanme sentir cómo llega por nuestro chakra corona y baja por todo el chakra, donde crece esa fuerza, donde se prende ese fuego interno, ese fuego divino, creando toda nuestra voluntad y nuestra fuerza. Gabriel. Y desde ahí irradiamos. Y desde esa irradiación sentimos esperanza. Todo lo hago con Dios. Gabriel. La ilusión por la vida. Gabriel. Y hacemos una respiración profunda y sin cortar del todo la meditación y sin aferrarnos a ellos, volvemos en ese estado de esperanza, de firmeza, de voluntad. Vieron, aquí hay varias partes muy importantes. Uno pudieron sentir cómo esa avaricia
sin control nos lleva a la desesperanza, a las ganas de me entrego, aquí no hay nada que hacer. Puedo sentir esa parte de, ok, aquí simplemente ya pierde uno toda la ilusión por la vida, toda la desesperanza. Cae uno en desesperanza, porque se vuelve algo incontrolable, porque ya no se trata de necesidades, sino se trata de satisfacer. Y pudieron sentir, la otra parte muy importante es poder sentir esa, como, como esa materia burda, esa primera experiencia, esa primera deseo de Dios, llega a través de uno y como que pasa por toda la naturaleza y ¡fua! Crea esa fuerza, esa voluntad, ese deseo por vivir, como que crea la vitalidad, la vida. Por eso dicen que la naturaleza es ese fuego sagrado. Por eso dicen que el Dios de la naturaleza es Agni. Porque cuando esa primera experiencia, esa primera voluntad, ese primer deseo de Dios o del universo se encarna y baja por todo ese calán y pasa por la sabiduría de Tíferet y por la sabiduría de Micael y llega a la naturaleza y ¡fua! Enciende toda la vida, enciende la vitalidad. Si pudieron sentir eso, como se empieza a sentir como si toda la coronilla se fuera despertando toda la vitalidad. Quedaron mudos. Está bien, golpeteo de mi micrófono. Déjame ver yo cómo me amarro esto por acá. Ya sé. Ahí. Es que yo me muevo mucho. A mí me gusta mover mucho porque me gusta mover las manos. Y esperemos que ahí no se mueva. Si me oyen bien ahí, me oyen mejor. Ok. Se te escucha bien. Listo, perfecto. Gracias. ¿Tienen alguna inquietud con lo que acabamos de hacer? Digamos que con la experiencia que acabamos de recrear, pudieron sentir cómo paso a paso vamos llegando y cómo, si uno no está consciente de esa avaricia, se cae en la desesperanza y cómo esa avaricia viene de la pereza, que era el vicio de Rafael, porque es la pereza de hacer algo al respecto. Entonces nos da pereza hacer algo al respecto y caemos en la desesperanza. Me queda una duda, Pablo, con respecto a Rafael y a Gabriel. Pensé que era Rafael el que, el que hacía que se movilizara todo. ¿Sí me explico? O sea, pensé que era ¿Sí? Rafael, pensé que era Rafael el que hacía que se movilizara. O sea, como era el que trabajabas con la pereza, con Rafael. Rafael es el que, Rafael es el que hace que prestemos atención a algo, por eso decimos que es el arcángel de la sanación, porque Rafael es, ok, aquí pasa algo, voy a prestar atención a esto. Entonces, ese acto de prestar atención está por encima de la pereza, porque la pereza sería no presto atención. Con Rafael es, le presto atención a esto. Y después viene el motor, viene la vitalidad. Gabriel y hace lo que tenga que hacer. Digamos que Rafael es como el impulsor, es el motor para que las cosas empiecen a caminar. Después, cuando ya hay inercia, ya hay vida, entonces ya Gabriel hace todo. ¿Ok? Por eso Rafael sana, porque él presta atención a lo que no esté correcto. Perfecto, entonces Rafael es un poco más prestar atención y Gabriel ya es un poco más la acción, ya es el movimiento, Claro, ya es la... Ok, la fuerza. Por eso él es la fuerza de Dios, porque es, ok, hacemos. Y por eso está en la vitalidad.
Me siento Perdón, manipulado por las Pablo. redes. ¿Y cuál es la diferencia con el movimiento de Sandalfón? Sandalfón no, todo tiene movimiento porque el universo está hecho de movimiento, pero Sandalfón sostiene. Sandalfón es más el que sostiene toda la creación. Sandalfón, en Gabriel se encarga de, cuando yo digo movimiento, tienes que trascender el movimiento solo geográfico. Es un movimiento energético, es un movimiento emocional, es un movimiento mental, un movimiento de todos los planos. Y todo eso está sostenido en Sandalfón. Por eso decimos que Sandalfón son los zapatos de Dios. Otro día lo vamos a ver más profundo, pero es diferente. Sandalfón como tal no promueve el movimiento. Sandalfón se encarga de que ese movimiento esté en inercia, por decirlo de alguna manera, de que sea constante, porque él sostiene toda la creación, pero no es que él promueva el movimiento como tal. Es una experiencia diferente. Ah, Después, es como tú lo vivas, o sea, las virtudes y los arcángeles, yo no sé si ya se los dije, son como el arco iris. Aquí no empieza la prudencia y acaba aquí y después empieza la esperanza, no, es constante, o sea, eso se va moviendo de un lado a otro y no hay, digamos que no hay una línea entre ellas. Entonces, no puedes limitarte a que Gabriel sea el único que hace movimiento o que sea Sandalfón el único que hace movimiento, simplemente es algo que va pasando. Como experiencia decimos, Gabriel es la fuerza de Dios y la fuerza de Dios es lo que hace que las cosas se muevan, que tengan vitalidad, que tengan vida, que estén animadas e inanimadas. Listo. Entonces, si se dan cuenta que es una parte importante de ver, aquí se lo dejo para que le hagan el estudio ustedes mismos, igual como lo hacemos, como por ejemplo, desde la fe y la humildad aparece el disfrute y aparece la caridad la caridad y el perdón. Después de esa caridad y ese perdón aparece la prudencia. Y después de esa prudencia aparece la esperanza. Y se dan cuenta, es un camino que como experiencia es solo una experiencia. Ahora, si cogen los vicios, también es exactamente un mismo camino. La pereza nos lleva a la desesperanza. Y así se hace el estudio del Clifford, pero eso no entra acá. Solo para los que sean curiosos. Sí, yo sé que Somos curiosos, no pasa nada, somos curiosos. por eso lo dije, que yo sé que hay más de un curioso, pero ahí les queda la inquietud de este no es el tema ahora, pero así se hace tal cual, exactamente es lo mismo. Si ustedes analizan los vicios, también los vicios tienen ese mismo camino. Y es un camino claro. Y es importante conocerlo. Entonces es verlo desde dos partes. Ahora, no sé si habían caído en cuenta de la parte del Brahma. La Biblia empieza con Breshit. La primera palabra de la Biblia es Breshit, Breshit significa hizo, creo, no me acuerdo. Una de las dos, no me acuerdo. El hecho es, las primeras letras de la Biblia es Brahma. Entonces, es esa experiencia de ese primer deseo de ir. Entonces, en Gabriel es una sensación de la divinidad muy, muy rústica, simplemente poderosa, rústica y ¡pua!, se emancipa o se expande. Y por eso es la vida. Por eso la vida es poderosa y por eso es más densa, porque aquí ya hay fuerza. Y por eso, para romper mitos, dicen que Gabriel es el que porta el mensaje de Dios, pero eso no es cierto. Simplemente que Gabriel es tan denso que es más fácil verlo. Es más, está a la misma densidad de nuestros sentidos. Entonces, por eso es que se pueda ver. Pero no es que sea el portador de Dios. Todos son portadores de Dios. Todos los arcángeles son fuerzas de Dios. No son nada diferente. Simplemente que por la densidad de Gabriel es más fácil verlo. Por eso dice que es el portador de Dios, pero es solo un mito, es solo porque es más fácil verlo. Y por eso dicen que Gabriel fue el que le dictó a Mahoma el Corán, fue el que le dijo a la Virgen. Siempre el que se aparece es Gabriel, es porque es el que es más fácil de ver.
y el que se puede comunicar más fácil con nosotros, sin que tenga una experiencia humana, pero sí porque está en el plano vital, que es el plano de los sentidos, se puede comunicar más fácil. No con palabras, pero sí se comunica más fácil. ¿Ok? Entonces es un mito. Él no es el mensajero de Dios. De hecho, el mensajero de Dios, por decirlo de alguna manera, sería Metatrón. Si es que hubiera un mensajero de Dios. Ahora, el pilar central que es donde está Micael, Metatrón, Micael, Gabriel y Sandalfón, digamos que el vicio de ese pilar es la ignorancia. Entonces, pudieron sentir cómo cuando uno cae en esa bola de avaricia, como que uno se pierde ahí, como que no lo quiero ver, simplemente estoy en avaricia y caigo, una persona avariciosa empieza y quiere conseguir más y conseguir más, conseguir más, y nunca voltea a mirar todo lo que tiene, simplemente le hace falta más, y simplemente es, qué bien, entonces uno se compra el iPhone 4, no sé en cuál irán, pero ya que después quiere el 5, y a los 5 meses sale el 6 y quiero el 6, no sé, creo que viene en cuál, en 15, 16, no tengo ni idea. Pero es eso, es ni siquiera, no hay tiempo de saber cómo funciona el iPhone 4 y ya quiero el 5. Y así es. Ok, entonces ya queremos el 12. Y entonces ahí hay una parte de ignorancia. Porque no nos tomamos tiempo ni siquiera de ver lo que tenemos. Ignoramos lo que tenemos. Ignoramos los placeres de la vida básica. Los placeres de compartir las cosas más sutiles de la vida, más pequeñas. Y entonces no es que la vida se haga solo de las cosas pequeñas, no. Es que las cosas grandes es más fácil de verlas. Con las cosas pequeñas somos ignorantes. Entonces la vida se compone de las cosas grandes y también de las pequeñas. Entonces por eso están en el pilar central, porque el pilar central es el de la ignorancia. Entonces cuando ignoramos esa avaricia, ignoramos ese mecanismo automático de querer más y más y más y más, nunca tenemos esperanza y caemos en la desesperanza. Aquí es más fácil de verlo que con Micael porque no hay deshumildad, ni hay desfe. En Micael no existe la desfe ni la deshumildad. Simplemente humildad, humillarse. Y fe es no tener fe. Aquí sí es fácil identificar esa parte de desesperanza, porque es muy vital, es muy denso. Ustedes se dan cuenta, en este momento se siente uno mucho más encarnado que cuando estudiamos a Micael. Cuando estudiamos a Micael era una experiencia más de estar por ahí como más sutiles, ahora es más denso. Los pilares del odio es donde está 1, 2, 3, donde está la causalidad, el karma y donde está Rafael. O sea, Camael y Rafael son los pilares del odio. Y también donde está llave. O sea, el 3, el 5 y el 7. Perdón, el 3, el 5 y el 8. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, el 3, el 5 y el 8. Y ese son los del odio. Y los de la avaricia son el 2, el 4 y el 7. Que son Ratziel, Zafkiel y Haniel. ¿Por qué? Porque en Vishnu o en Ia está todo. Vishnu es la experiencia de todo está completo. Entonces, cuando tú como humano quieres vivir esa experiencia, quieres meter el universo adentro. Entonces, aparece la avaricia desde la céfira número 2, desde la céfira de Vishnu o de Ia. Ahora, Shiva es el que hace. Y cuando tu experiencia con humano quieres hacer todo y empiezas a destruir y a destruir por ese afán de hacer y hacer y hacer, y no tienes ni un minuto para parar a mirar qué es lo que estás haciendo, aparece el odio en todo ese pilar. Listo. Igual, este pues es otro tema, pero es como por aclarar un poquito la pregunta. Y en la ignorancia es desde Egeia, desde Brahma, desde ese primer deseo, desde esa primera conciencia
Entonces está Egeie, está Micael o Tiferet, y está Yesod, ¿no? ¿Cierto que sí? Yesod, fundación, sí, y está Melkut, que es el pilar central, y es la ignorancia. Ahora, ¿cuáles son las correspondencias de Gabriel? Para que no nos vayamos, no se me olvide que esa parte es muy importante. El número 9, el color es violeta y azul. La céfira se llama Yesod, que significa fundación. El dios es Shaddai el Jaí. Azul. ¿Puedes repetir el dios, por favor? Shaddai el Jaí. Es el dios de la céfira 9. Y la céfira es Yesod. El número es 9 y el color es azul o violeta. Se puede usar cualquiera de los dos. ¿Alguien tiene alguna otra inquietud? ¿Les gustó esa forma de estudiar la avaricia? ¿Cómo ver esa parte de cómo nace la avaricia desde la parte humana? Desde ese decir, uff, ya no tengo nada, ahora me toca buscar todo. Y se crece esa insatisfacción y crece ese temor por volver a caer a ese no tener y a volver a depender. Y entonces ahí se vuelve esa bola de nieve y se vuelve inmanejable. Digamos que desde ahí es la primera experiencia que tiene uno humano con los venenos de la existencia. Que uno de los venenos es la avaricia. Y coincidencialmente también es el viso a conquistar en la esperanza, no tan coincidencialmente. ¿Alguien más tiene una inquietud? Ejemplo. ¿Ejemplo de qué? ¿Quieres un ejemplo de qué? En fin. Inja, si quieres abrir tu micrófono. Ah, ya lo puso ahí. Sí, el dios es Shaddai el Jai, así se escribe. Ah, no, es lo que vivimos, o sea, tú dentro del vientre no sientes ninguna insatisfacción porque todo lo que tienes, la temperatura está perfecta, la comida te llega por el cordón umbilical, no tienes que hacer nada para que te llegue la comida, siempre te sientes acompañado porque siempre te está rodeando la placenta no, sí, así se llama, me imagino, ¿no? En los animales se llama placenta, no será como en los humanos. Entonces siempre estás rodeado, siempre te sientes abrazado, por decirlo de alguna manera, y cuando sales ya no tienes nada de eso, y empieza la insatisfacción. O sea, el ejercicio que hicimos es el ejemplo de cómo es ese primer contacto con la avaricia. Porque con esa insatisfacción, entonces empezamos, al principio lo que queremos es cubrir nuestras necesidades. Después entra el miedo de que no solo sean cubrirlas, sino que empezamos a querer acumular para que ya no sea solo cubrirlas, sino tener un poquito de más. Y se vuelve esa bola. Avaricia, 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 avaricia. Y si no eres capaz, y si no empiezas a, digamos que si no empiezas a conseguir todo eso que buscas, entonces empiezas a sentir odio. Porque ya te empiezas a odiar a ti mismo por no ser capaz de lograr. Y todo eso alimentado por la ignorancia, porque nunca sales de ahí. Y esa es una forma de empezar a, digamos que a integrar o a familiarizarnos con los tres venenos de la existencia. Con esa, digamos que con esa, bueno, eso no es una metáfora, es una realidad, con ese hecho. Listo. Gula. La gula es una parte de la avaricia. Por eso la gula
es el vicio de la compasión. Pero después vamos a ver eso cuando veamos a Zafkiel. Pero la gusa, claro, por supuesto, la gula está en el pilar de la avaricia. Sino que digamos que la gula es una parte de la avaricia. Toda la gula es avaricia, pero no toda la avaricia es gula. ¿Alguien más que tenga otra pregunta? Ok. Entonces les agradezco mucho por su tiempo, espero que les haya gustado y sobre todo que les sirva. No me importa si les gustó, pero me importa que les sirva mucho. Que tengan una feliz semana y se me olvida decirles, la próxima semana me queda muy difícil el miércoles porque tengo junta directiva y yo entro y no sé a qué hora salga.